Voy a compartir aquí internet para que no se me vaya la señal de internet. Bueno, bien, entonces, pues la operación discreta, pues es una operación muy utilizada en procesado de señales, tanto de señales continuas como señales discretas, y bueno, tiene mucha aplicación, por ejemplo, cuando se revisen tratamiento de datos en series temporales. También se utiliza mucho pues para corrección de errores en transmisión de datos en telecomunicaciones. Entonces digamos que es una operación con bastante aplicación desde el punto de vista del procesado de señal. ¿Qué es la correlación? Pues la correlación es una operación que nos permite establecer la dependencia lineal entre dos conjuntos de datos, o en este caso puede ser entre dos señales. ¿Qué es la dependencia lineal? Si un conjunto de datos o una serie de datos tienen relación o dependen linealmente de otros datos, ¿no? O por el contrario, si cuando se dice que son incorrelados es porque no hay relación entre el conjunto de datos o la señal que se están correlacionando, ¿sí? La correlación, digamos, desde el punto de vista continuo, se define como la integral de correlación, ¿no? Normalmente el operador de la correlación es algo como un operador, un circulito con un más, ¿sí? Esta es la operación de correlación. Recibe dos operadores de entrada y entrega un operador de salida, XH, ¿sí? La correlación entre el operador X y el operador Y se llama una correlación cruzada, ¿no? Correlación cruzada entre X y Y. Y esa integral de correlación corresponde a realizar el producto de uno de los operadores por el otro operador desplazado en L, ¿no? Entonces observen que ya que hay una diferencia con respecto a la integral de convolución, porque aquí la integral está en términos de t, y x de t y y de t pues no están invertidos en el tiempo, ¿no? Entonces lo que significa es que la correlación es tomar un operador, digamos aquí el operador A, tomar el otro operador que es el operador X y el operador Y. El operador Y no hay que invertirlo, simplemente se desplaza desde menos infinito y se va desplazando hacia infinito y se hace el desplazamiento y se hace la suma de los productos, ¿sí? Entonces, la operación de correlación pues, es muy similar a la convolución. La diferencia está o radica en la correlación no se invierte la secuencia, simplemente una de ellas se desplaza desde menos infinito hacia infinito y se va realizando el producto de las señales respectivas. Obviamente la correlación, pues se puede decir que es un operador lineal también, cumple el principio de superposición, pero tiene una diferencia con respecto a la convolución, y es que no es lo mismo tener la correlación cruzada entre X y Y que la correlación cruzada entre Y y X, ¿sí? O sea, es una operación que, a diferencia de la convolución, no es conmutativa, ¿no? No es conmutativa, la convolución sí es conmutativa. Bien,
Y ya pues pasando al dominio discreto, pues la correlación cruzada entre una señal discreta o un operador discreto de X y Y en el dominio del tiempo discreto, pues es la misma forma de la integral de correlación. Lo que pasa es que ya la, el, eh, el, la integral, que podemos decir que es un sumador continuo, se reemplaza por una sumatoria, que es un sumador discreto. Esta sumatoria va a estar en términos de K, ¿cierto? Desde K igual a menos infinito hasta infinito. También apreciamos que como la sumatoria que depende de K no hay inversión temporal discreta y depende de un desplazamiento n, donde n pertenece a los enteros positivos, ¿sí? Es un valor entero, un desplazamiento. Entonces, al igual que la convolución discreta, pues la correlación se hace en intervalos finitos de tiempo, ¿sí? La correlación discreta. Bueno, entonces, ya lo que les había comentado, la correlación no es conmutativa, pero podemos decir que si tenemos la correlación cruzada entre X y Y, pues es diferente a la correlación entre Y y X, ¿cierto? Pero, ¿cómo se pueden relacionar las dos correlaciones cruzadas? Pues que la correlación de XY, ¿sí?, es igual a la correlación cruzada de Y y X, pero invertida temporalmente, ¿sí? Entonces, si nosotros hacemos la inversión temporal de la correlación cruzada, pues vamos a tener la misma respuesta. Las correlaciones, pues obviamente también se hacen entre dos funciones o dos operadores iguales. Entonces, cuando se hace, por ejemplo, la correlación de X con respecto a X, se conocen como la correlación cruzada, autocorrelación. Cuando se hace la correlación con sí mismo, ¿sí?, con los dos operados, se dice que hay una autocorrelación. Y obviamente como las dos funciones son iguales, ¿cierto? Las dos operadores son iguales, pues el resultado de la autocorrelación va a dar como resultado una nueva señal que está correlacionada, ¿no? O sea, se puede decir que como es el mismo operador que se está correlacionando, pues el resultado nos debe indicar que son semejantes o son dos señales que tienen dependencia lineal, ¿no? Dependencia lineal. Y por lo tanto, cuando hacemos la autocorrelación, pues la autocorrelación de X con X, pues es la misma autocorrelación de X con X invertida temporalmente. O sea que la autocorrelación nos da una función que es de simetría par, ¿sí? Es una función de simetría par. Y también, pues, cómo se puede relacionar la correlación en términos de la convolución, ¿no? Entonces, la correlación de X con Y, vamos a decir que es la correlación de X correlacionado con Y, es esta expresión, ¿no? Donde obviamente si hacemos este menos, sí, quiere decir que K no está invertido, ¿no? Entonces, bueno, aquí realmente la sumatoria en términos de K, entonces está la correlación de X con respecto a Y. Para llevarlo a la forma de la convolución, pues simplemente le colocamos el menos acá y pues ya nos queda que es la convolución entre X y el otro operador invertido temporalmente, ¿no? Entonces esa es la relación entre la correlación y la convolución, ¿sí? La correlación entre dos operadores es igual a su convolución, pero invirtiendo uno de sus operandos, ¿no? Es la diferencia entre correlación y convolución. Bueno. Entonces, acá pues yo siempre coloco este ejemplo para ver la aplicación de la correlación. Entonces, digamos que aquí se supone que tenemos pues un detector pues de obstáculos en el aire, ¿sí? O también pueden ser dos satélites que están ubicados en diferentes partes del globo terráqueo y llegan a un satélite y el satélite pues refleja la información, ¿no? Aquí también puede ser un satélite de comunicación, ¿sí? Entonces, la correlación se utiliza, por ejemplo, para verificar la información que se envía corresponde a la que se recibe, ¿no? Entonces, la secuencia que tenemos aquí en la parte superior, podemos decir que es una señal XDN, ¿cierto? Que tiene una potencia, por así decirlo, tiene una potencia de transmisión. Y obviamente, pues esa señal se transmite a través del medio de transmisión, ¿sí? Llega
por ejemplo, el satélite o detecta el obstáculo, ¿cierto? Pero esa señal, conforme pasa el tiempo, ¿qué va a suceder? Pues va perdiendo potencia, ¿sí? Porque hay, el medio va a presentar, por así decirlo, disminución de la potencia de la señal, de tal manera que cuando llegue al receptor, pues la señal, observen acá, tiene una amplitud de 100 y aquí llega con una amplitud de 0.1, ¿sí? Entonces podemos decir que la señal que llega pues va a ser igual a un valor de amplitud que muy posiblemente es una atenuación, ¿sí? Una atenuación de la señal multiplicado por x de n, ¿cierto? De n. Adicionalmente, pues el tiempo transcurrido desde que se transmite la señal hasta que llega nuevamente acá, pues va a corresponder a lo que podemos observar acá, un retraso temporal, ¿cierto? Entonces aquí va a haber un retraso temporal, llamémoslo K, ¿sí? Entonces esa señal pues va a retrasarse, va a atenuarse y adicionalmente podemos observar que va a tener ruido, entonces va a tener un ruido aditivo, un ruido gaussiano, ¿sí? Un ruido blanco gaussiano puede ser, ¿sí? Entonces, digamos que la señal YN es la que se recibe, ¿sí? Que es la misma señal X con menos potencia, desplazada temporalmente y con ruido. Entonces, pues esa señal, pues para verificar que X de N lleva la misma información Y de N, o sea, ver la dependencia lineal de una a la otra, pues lo que hay que hacer es la correlación entre X y Y. Y el resultado de esa correlación, de esa secuencia de correlación, pues obviamente al observarla vamos a concluir si están correlacionadas o no están correlacionadas, ¿no? Pues entonces el método pues, procedimental de la correlación, básicamente voy a hacer acá el procedimiento, ¿no? Entonces la idea es que si tenemos dos secuencias de datos, la idea es, que las dos secuencias se enfrenten, ¿no? Digamos que aquí está X y se enfrenten, tal como son, ¿no? Teniendo en cuenta que aquí es la muestra n igual a 0 y aquí la muestra n igual a 0. Una de ellas se deja quieta, puede ser la operadora X, ¿cierto? Y la otra es la que se va desplazando, ¿no? Entonces se va desplazando hacia la derecha. No. Inicialmente cuando están enfrentados se obtiene la correlación de XY cuando n es igual a 0, ¿sí? La suma de los productos. Se va desplazando y se va obteniendo RXY en la muestra 1. Se va desplazando a la derecha y tenemos RXY2. Se va desplazando y vamos a tener la correlación cruzada RXY3, bueno, y así sucesivamente, ¿no? Después de que, bueno, va a haber un momento en que la suma de los productos va a dar 0, entonces ahí se pararía la correlación cruzada, ¿no? Y ahora para obtener los valores de las correlaciones en valores negativos, nuevamente se enfrentan las dos secuencias y ahora pues se desplazan, la secuencia Y se desplaza hacia la izquierda. Entonces, si se desplaza a la izquierda y hacemos la suma de los productos, entonces vamos a tener la correlación de XY-1, la correlación de XY-2 y así sucesivamente hasta que deje 0, ¿sí? El resultado de la correlación, bueno, las propiedades de la correlación son similares a las propiedades de tamaño y de índice de arranque de la convolución, ¿sí? Entonces, si la secuencia X arrancó digamos, la secuencia X arrancó en n igual a 1 y la secuencia Y arrancó en n igual a menos 2, pues digamos H, bueno, Y, ¿sí? Y la respuesta, digamos que es la salida S. Entonces, el arranque de la señal S, que digamos el resultado de la correlación entre X y Y, pues va a ser igual a la suma de los dos índices, ¿no? X de N más más Y de N. O sea, si uno arrancó en 1 y la otra en menos 2, pues quiere decir que el resultado de la correlación arranca en menos 1, ¿no? Y también se tiene en cuenta el tamaño, ¿no? El tamaño, digamos que el tamaño de Y es igual a 3 muestras, ¿no? Y el tamaño de X es igual a 5 muestras. Entonces el tamaño de S, que es el resultado de la correlación, pues va a ser igual al tamaño de Y más el tamaño de X menos 1. O sea, tiene las mismas propiedades del tamaño que tiene la convolución, ¿no? Entonces aquí sería 3 más 5 menos 1, pues nos daría 7, ¿no? Tamaño en total. Entonces, para ejemplificar esto,
es la correlación, entonces vamos a utilizar el comando Xcore, ¿no? Bueno, ya digamos que anteriormente revisamos que el comando conf en MATLAB permite calcular la convolución y Xcore, pues vamos a ver que es el operador que permite calcular la correlación cruzada, ¿no? La correlación cruzada. Entonces voy a hacer el ejemplo de la transmisión de una señal, ¿cierto? De la transmisión de una señal y con eso pues terminamos la temática de la correlación, ¿no? Entonces voy a asumir que tengo una secuencia X, ¿cierto? Voy a definir que es una secuencia que va a tener 10 muestras, ¿no? Entonces digamos que vale 0, 1, 2, 3, ¿sí? Y aquí relleno de ceros. Sería 0, 1, 2, 3, 4, 5. Es una secuencia de 10 datos, ¿cierto? Colocarle acá punto y coma, ¿no? Digamos que esa es la señal que nosotros transmitimos, ¿no? Entonces voy acá de una vez a hacer subplot. Voy a ubicar acá 2,2,1 y voy a definir el vector temporal de X. Entonces voy a definir aquí N, que sea igual a un vector que vaya desde 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, hasta 10, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, bueno, hasta 10. Vamos a ver si tiene el mismo tamaño, debe ser 1 por 11. Perfecto, 1 por 11. Entonces, en ese subplot voy a graficar Steam n, x. Entonces, digamos que esta es la señal que se está transmitiendo, ¿no? Es un tren de pulso. Voy aquí a editar esta señal para verla mucho mejor. Voy a utilizar acá 24, bueno, y voy a hacer esto un poquito más gruesito para que veamos la señal, ¿no? Obviamente es un tren triangular, que es el que se está transmitiendo. Se está transmitiendo por algún medio de transmisión, ¿sí? Entonces observamos la señal original que tiene una potencia y, bueno, digamos que arranca en 0, ¿no? Bien, entonces, pues lo que voy a mostrarles es, bueno, la señal Y. O sea, la señal Y, ¿qué va a ser? La señal, digamos, que obtenemos como en el receptor, ¿sí? Que obtenemos en el receptor. Entonces, voy a definir, digamos, Y sub 1 inicialmente. Vamos a bajarle, digamos, disminuir la potencia de la señal de X y retardarla temporalmente, ¿no? Voy a trabajar con el mismo tamaño de muestras, con 10 muestras, ¿no? Entonces, busqué 0, 0, 0, 0, 0, 0. Acá era 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 0.2 y 0.3, ¿no? Entonces acá ¿cuántas muestras tenemos? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ¿sí? O sea, es el mismo tamaño el mismo tamaño de X, ¿no? Que la señal Y llegó y bajó la potencia, ¿sí? De 1 pasó a punto 1, de punto 2, de 2 pasó a punto 2, de 3 pasó a punto 3 y se desplazó un número de muestras, ¿no? El retardo de tiempo en el cual se transmitió y se recibió la señal. Y adicionalmente, pues voy a definir una señal de ruido. Entonces, random, con el comando random podemos definir una señal de ruido. Obviamente le voy a colocar por 0. O sea, ese random va entre 0 y 1 normalmente, ¿sí? Entonces lo que le voy a hacer es multiplicarlo por 0.01, ¿sí? Para que se vea, obviamente, la potencia de la señal del ruido tiene que ser inferior a la potencia de la señal Y.
¿sí? Entonces, si la señal está en términos de las décimas, pues voy a dejarle el ruido en el orden de las milésimas, ¿sí? Perdón, de las centésimas, para que, para que pues, no sea significativo, ¿no? Entonces, ya que voy a trabajar desde 1, hasta 11, vamos a ver si así me quedó bien definido el random. Entonces, observen que acá definí ruido blanco. Si queremos verlo, voy a verlo acá, sí. Observen que es una señal, bueno, no sé si alcanzan a ver, pero aquí observo que varía desde 0.0081 hasta 0.0016, ¿no? Entonces, es ruido blanco gaussiano. Entonces, de tal manera que a en la señal Y, por así decirlo, recibida, es Y1, que es atenuada y desplazada en el tiempo, más, más ruido blanco. Bueno, aquí me toca definir otra vez el vector del tiempo. Bueno, entonces, como son del mismo tamaño, se suman punto a punto, ¿no? Y voy a definir el vector del tiempo, voy a llamar K, que se me diferencie para que se diferencie del ruido blanco. Entonces me voy a ubicar en el subplot para graficar, la señal recibida o recepcionada. Y aquí le voy a dar hold on para que se mantenga la anterior, la gráfica de la señal que se transmitió X. Y aquí voy a graficar Steam K, Y. ¿Sí? Entonces aquí voy a editar esta señal. Voy a colocar la que brilla, ¿sí? El tamaño, dejémoslo en 24, ¿sí? Y la señal, pues la voy a colocar aquí otro color, por ejemplo, rojo, un poco más gruesito, ¿sí? Entonces, ¿qué observamos acá? A mano izquierda tenemos pues, la señal que se transmitió originalmente y a mano derecha la señal que se recibió, ¿no? Obviamente la señal recepcionada, miren, acá podemos observar en las primeras muestras, tiene ruido, ¿sí? Pues obviamente un ruido de baja potencia comparativamente con la señal. La señal que se transmitió está alrededor de 0, 1, 2, 3 y aquí está bueno, un ruido, 0 más un ruido, 0.1 más ruido, 0.2 más ruido y 0.3 más ruido, ¿no? Entonces, lo que vamos a observar ahí es que se atenuó y se contaminó de ruido. Y adicionalmente, la señal se transmitió cuando el tiempo de n era igual a 0 y aquí se recepcionó cuando n es igual a 7, ¿no? O sea, un retardo de 7 muestras. Entonces, la pregunta es, bueno, entonces, ¿para qué nos sirve la correlación? Pues la correlación nos sirve para establecer si las dos secuencias son linealmente dependientes. Pues obviamente utilizamos el coma. Entonces voy a definir la salida, voy a llamarla S, es igual a X core, ¿sí? X core entre X y Y. ¿Sí? X core entre X y Y. Entonces, observen que, bueno, las dos secuencias arrancan en 0, por así decirlo. Las dos secuencias tienen tamaño 11, entonces muy posiblemente el resultado de la correlación me da 11 más 11 menos 1. Entonces 11 más 11 daría 22 menos 1, 21. Entonces la señal S, que es el resultado de la correlación, voy a hacerle clic, pues va a tener un tamaño de 21. Va a tener un tamaño de 21. Pero como veo la correlación lo interesante es verla, ¿no? Graficarla. Entonces voy a graficar, voy a definir aquí, bueno, el subplot. 2, 2, 3, ¿sí? Voy a mantener aquí hold on, ¿cierto? Voy a definir un nuevo vector de tiempo, que va a ser el vector de tiempo para el resultado de la correlación, ¿no? Que tiene que tener 21 muestras. Entonces va desde 0 hasta 20, que nos da un tamaño de 21 muestras. Y voy a graficar Steam A, S, que es el resultado de la correlación, ¿no? Y vamos a ver, vamos a interpretar esa curva, ¿no?
Bueno, aquí voy nuevamente aquí a editar esta gráfica. La grilla, voy a dejarla colorito, voy a trabajar el tamaño de esto, ¿cierto? Y la señal voy a colocarle un color verde, por ejemplo. Entonces, aquí lo que observamos, pues, es la señal X, o sea, la señal que supongamos se ha transmitido, ¿cierto? Esta es X de N. Esta es la señal Y, ¿sí? Que es igual, puedo decir que es igual a 0.1 X de N menos 7, ¿cierto? Más ruido atenuada, desplazar el tiempo y contaminada de ruido. Y aquí pues tenemos la correlación de X con respecto a Y de N. Esta señal tenía 10 muestras, este también tenía 10 muestras, 11 muestras, este tenía 11 muestras. El resultado de la correlación nos da un tamaño de 21, ¿no? 10, 11 más 11, 22 menos 1, 21, ¿no? Y lo que usamos para la correlación es ubicarnos donde la señal es efectiva. Entonces, más o menos la señal es efectiva en estas muestras. Nos ubicamos en la mitad de ese número de muestras y observamos su simetría. Entonces, si nosotros hacemos, tratamos de hacer la simetría, ver la simetría donde la señal es efectiva, observamos que tiene simetría par. ¿Qué significa? Significa que las dos señales están correlacionadas. Si las dos señales están correlacionadas, pues lo que sucede o lo que podemos concluir es que llevan la misma información. O una señal se puede expresar como la otra, como una combinación lineal. Quiere decir que son linealmente dependientes una de la otra. Entonces esto nos puede servir para verificar que una señal, o sea, ha transmitido información apropiadamente, ¿no? Voy a colocar aquí, ahora voy a hacer la correlación hicimos la correlación de X con Y, ¿no? Entonces voy a hacer la correlación, voy a llamarlo D, y es la correlación de Y con respecto a X, ¿no? Pues obviamente la correlación de Y con respecto a X es diferente, ¿sí? No es la misma porque no es conmutativo. Va a tener el mismo tamaño, lo que va a suceder es que es la reflexión de la correlación de X con respecto a Y. Voy a graficarla en el subplot en que estamos, ¿cierto? Entonces aquí voy a hacerle Steam acá con respecto a D, para que vean, o sea, me estoy ubicando en el mismo sitio, ¿sí? Para que vean que es la correlación cruzada en este caso, pues no es la misma señal, sino que se invierte. Sino que se invierte. O sea, la correlación de X con Y con respecto a Y es igual a la correlación de Y con X, pero invertida temporalmente, ¿no? Pero el análisis gráfico es el mismo, ¿no? O sea, el análisis gráfico es el mismo, o sea, nosotros podemos observar ahí podemos observar ahí es que si nos ubicamos nuevamente en la parte central, ¿cierto? En la parte central, la simetría pues es par. Entonces uno concluye, las dos señales están correlacionadas. La información que lleva una es igual a la otra, o sea, es dependiente de la otra. Luego, la información que transmitió está bien, ¿sí? Y bueno, y aprovechando este ejemplo, voy a definir otra secuencia. Voy a definir Y. Y1, ¿sí? Le voy a cambiar acá. Voy a definir otra señal totalmente diferente. Por ejemplo, 2, 2, 2, ¿sí? Es otra secuencia, ¿no? Entonces voy a hacer la correlación. Esta es otra secuencia totalmente diferente. Voy a hacer la correlación de la señal, el pulso triangular con este pulso que es un pulso rectangular.
¿sí? Voy a ubicarme en el subplot 2, 2, 3, voy a ubicarme en 2, 2, 4, ¿sí? Voy a darle hold on, ¿sí? Y voy a hacer voy a obtener, digamos, voy a obtener la señal F, que es igual a la correlación entre X y Y1. Y observo que X y Y1 no se parecen, ¿no? Obviamente cuando se trabaja con relaciones con series de datos, pues son cientos o miles de datos, pues uno no tiene la oportunidad de saber si son iguales o no, simplemente captura los datos, pero en este caso pues sabemos que no están, no son, no, no que no son los mismos datos, ¿sí? Y aquí voy a graficar en esa, la correlación cruzada de X con Y1, ¿sí? X que es un pulso triangular y Y1 que es un pulso rectangular. Entonces aquí lo que podemos observar ya es que las dos señales no están correlacionadas, ¿no? Observamos acá. Voy a seleccionar el color de esta 3. ¿Sí? Entonces observen que, bueno, la otra señal también tenía 10 muestras, pero era un pulso de este tipo, ¿no? Era un pulso de amplitud, inclusive de amplitud 2, ¿no? 2, 2, 2. Que no se parece, este sería X y este sería Y1, ¿sí? Al hacer la correlación entre X y Y1, nos da esta función. Y si nos ubicamos aquí en la mitad de las muestras, por así decirlo, centrales, si hacemos la simetría, observen que el lóbulo izquierdo no es igual al lóbulo derecho, ¿sí? Entonces, ¿qué concluye uno acá? Que las dos señales no están correlacionadas. O sea, significa que las dos señales no llevan la misma información. Son linealmente independientes. Una no depende de la otra, ¿sí? Esa es pues, la aplicación de lo que es la correlación. ¿Listo? Para que ustedes, pues obviamente, la entiendan y pues ya tengan la base para desarrollar la segunda guía de laboratorio, que es la idea es implementar los algoritmos de correlación y convolución sobre una FPGA. Bueno, bien, ya pues teniendo en cuenta esto, pues ya terminamos la parte de la introducción a señales y sistemas discretos. Y obviamente teniendo en cuenta la teoría de muestreo y las operaciones de convolución y correlación, pues lo que vamos a revisar a continuación, pues va a ser lo que es la introducción a la transformada Z, ¿sí? La transformada Z, donde la transformada Z pues es una transformación tiempo-frecuencia que se utiliza para el análisis de señales y sistemas discretos. Digamos que está mucho más enfocado hacia sistemas discretos, pero lo vamos a utilizar para analizar señales discretas también, ¿no? Digamos que la transformación tiempo-frecuencia discreta para analizar señales, digamos que mucho más con mayor precisión es la transformada discreta de Fourier, ¿no? Pero digamos que aquí podemos observar el comportamiento tanto de señales como sistemas discretos en el dominio de la frecuencia con la transformada Z. Entonces, la idea es revisar, bueno, la relación que hay entre la Laplace y la transformada Z, los planos, ¿no? Transformada de Laplace, transformada Z, las regiones de convergencia. Vamos a verificar el concepto de la serie geométrica y nos dedicaremos a hacer ejercicios viendo las propiedades de la transformada Z, ¿sí? Bueno, realmente para poder calcular la transformada Z de una secuencia o una función discreta, hay que conocer muy bien la definición de la transformada Z, que la vamos a revisar, hay que conocer la región de convergencia y sus propiedades, y hay que conocer el concepto de la serie geométrica. Con esos tres elementos, nosotros podemos solucionar
resolver ejercicios de transformada Z. Y una vez pues veamos todo lo que es el desarrollo de la transformada Z, propiedades de ejercicios, pues a continuación introduciremos la transformada inversa Z, ¿no? Hay muchas formas de calcular la transformada Z inversa, muchos métodos, pero por tiempo pues nosotros normalmente revisamos dos métodos, ¿no? El método de la integral de Cauchy o la integral de contorno cerrado, ¿sí? O la que utiliza el método de teorema de los residuos, también se conoce, y otro método que es muy parecido al que nosotros utilizamos en cálculo de transformada de Laplace, que es el método de las fracciones parciales. Es el método de fracciones parciales o tablas, tablas de transformadas. Entonces, pues ahí también pues nos enfocaremos a resolver ejercicios, ¿sí? De transformada Z inversa, y finalmente aplicaciones, o sea, cómo se aplican la transformada Z y la transformada Z inversa para analizar sistemas discretos, ¿no? Entonces, solucionar ecuaciones de diferencias y ver respuestas impulsionales en los sistemas discretos. Bueno, entonces vamos a empezar a revisar el concepto de la transformada Z. Bueno, la transformada Z, al igual que la transformada de Laplace, pues digamos que la transformada Z es la misma transformada discreta de Laplace, pues es una transformación de naturaleza lineal, ¿sí? Que nos permite llevar un dominio, unas funciones que están en un dominio temporal discreto, ¿sí? Esto es un dominio temporal discreto, que depende de n, que es un dominio real, ¿sí? Funciones que están representadas en un dominio temporal discreto y que son reales. La transformada Z nos va a permitir llevarlas a un dominio de salida, o sea, a otro espacio vectorial, por así decirlo, donde vamos a obtener lo que se conocen como funciones de transferencia, ¿no? Funciones de transferencia. Entonces, esas funciones temporales, al aplicarle la transformada Z, que se conoce como la transformada directa Z, permite llevar funciones que están en el dominio n, temporal discreto, al dominio Z, que es frecuencial discreto. En ese dominio frecuencial discreto lo que se obtienen son funciones de transferencia. O sea, vamos a tener expresiones matemáticas que van a tener un numerador en términos de Z y van a tener un denominador en términos de Z, así como en Laplace, ¿no? Obviamente, una característica de estas funciones de transferencia es que ya van a ser, ya están representadas en un dominio frecuencial, que es un dominio complejo, ¿sí? Las señales o las funciones que tratamos en el dominio temporal son reales y las llevamos al dominio de frecuencia, que es un dominio frecuencial complejo. Y obviamente, pues, si nosotros calculamos las raíces de los numeradores, tenemos los ceros de la función de transferencia. Si calculamos las raíces del denominador, tenemos los polos de la función de transferencia. Y esos lugares geométricos, polos y ceros, al igual que en Laplace, se van a representar en plano. Pero en este caso ya no es el plano complejo de Laplace S, sino el plano complejo Z. Ese plano complejo Z también tiene parte real y tiene parte imaginaria, ¿sí? Porque este es un dominio complejo. Y aquí se van a representar todos los lugares geométricos de esas funciones de transferencia. Entonces aquí van a estar ubicados los polos, van a estar ubicados los ceros, ¿sí? Pueden ser de primer orden, puede ser de segundo orden. Y ya como lo vamos a ver, los lugares geométricos en el plano Z, o sea, donde se ubican los polos y los ceros, no son semiplanos como en el plano de Laplace, sino que aquí van a ser circunferencias centradas en el origen, ¿sí? Y obviamente, así como sucede en Laplace, la ubicación de los polos nos van a definir la región de convergencia, o sea, nos van a delimitar en dónde se puede evaluar la transformada Z. En Laplace la región de convergencia eran semiplanos, ¿cierto? Que definían en dónde convergía la transformada de Laplace, ¿no? En dónde se podía evaluar la transformada de Laplace. En este caso, los lugares geométricos polos que están ubicados en el plano Z nos van a permitir limitar lo que son las regiones de convergencia en el plano Z, es decir, dónde se va a poder evaluar o dónde va a converger la transformación Z. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a la definición de la transformada Z. Bueno, la transformada Z, ¿de dónde viene? Pues la transformada Z viene de lo que nosotros ya vimos inicialmente, que es la teoría de muestreo. ¿Qué nos dice la teoría de muestreo?
pues que tomamos una señal continua, ¿cierto? Y se multiplica punto a punto por una señal muestreadora, ¿cierto? Entonces, al operar las dos señales, entonces obtenemos una señal XMDT, ¿cierto? Obviamente, si esta señal muestreadora es un tren de pulsos, pues tendríamos una señal muestreada, ¿sí? XMDT, que es una señal discreta, ¿no? Discreta, ¿sí? Pero si la señal muestreadora es un tren de impulsos, entonces aquí pues básicamente vamos a tener a XMDN de su M, ¿no? O sea, va a ser una señal discreta digital, ¿sí? Entonces, ¿cómo definíamos esa operación utilizando un tren de impulsos? Cuando la señal muestreada es un tren de impulsos, pues esta es la definición de la teoría muestreo, ¿no? Entonces, es multiplicar, bueno, aquí puede estar x de t por un tren de impulsos. Ese tren de impulsos está desplazado un periodo muestreo, valor entero, ese es el periodo muestreo, ¿cierto? Ese va a estar desde 0 hasta infinito o de menos infinito hasta infinito. Y obviamente por propiedades del impulso unitario, pues este impulso únicamente vale 1 cuando vale nt sub m, ¿no? Entonces por eso acá directamente reemplazamos x de t, no por x de t, sino por x de nt sub m, porque es donde el impulso vale 1. Para valores diferentes de nt sub m, pues el impulso desplazado vale 0. Entonces por eso es la expresión de la teoría de muestreo, ¿no? Entonces, a partir de la teoría de muestreo, entonces, digamos que en Europa, específicamente en la Unión Soviética en su momento, a comienzos del siglo XX, el siglo pasado, a alguien se le ocurrió pues aplicar la transformada de Laplace a la función que define la teoría de muestreo. Entonces se le aplica la transformada de Laplace a la a la función que nos define la teoría de muestreo. Entonces, al aplicar la transformada de Laplace que tenemos, pues es como si tuviéramos xm en el dominio de Laplace, pues va a ser igual, entonces ya por definición, la integral de menos infinito a infinito, ¿de quién? Pues de x nt sub m, perdón, me faltó la sumatoria de la expresión, ¿no? De la expresión aquí va a ser la sumatoria, lápiz acá, la sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito de x de n t sub m por delta de t menos n t sub m, ¿cierto? Y todo eso, pues obviamente por el operador de Laplace, ¿cierto? El operador de Laplace entonces, por e a la menos st por dt, ¿no? Entonces le estamos aplicando la transformada de Laplace a la función que nos define la discretización de una señal en forma ideal utilizando un tren de impulso, ¿no? Aplicado a la teoría muestreo. Entonces, pues aquí pues vamos a utilizar las propiedades de superposición que tienen las transformadas de Laplace. La transformada de Laplace es un operador lineal. La operación de muestreo también es un operador lineal. Entonces se puede hacer superposición, ¿no? ¿Qué significa superposición? Pues el orden de los operadores puede cambiar, ¿no? Entonces la integral puede intercambiarse con la sumatoria, ¿no? Obviamente la integral afecta a todos los términos que dependen de t, ¿no? ¿Sí? Y la sumatoria, pues digamos que afecta a todos los términos que dependen de n, ¿no? Entonces por superposición, ¿sí? Transformar la Laplace de eso, pues por superposición, pues podemos hacer el cambio de operadores, ¿no? Entonces puedo sacar la sumatoria primero y después la integral, ¿no? Obviamente el término x n t sub m no depende de t, entonces puede salir también del operador de sumatoria y posteriormente pues ya colocamos el operador de la integral, ¿cierto? De menos infinito hasta infinito. Y obviamente los elementos que dependen de t, ¿no? Obviamente de la integral no podemos sacar el delta de t menos nt sub m porque depende de t, ¿cierto? Y aquí pues por e a la menos st por dt, ¿no? Entonces por superposición pues podemos hacer eso, ¿no? Son operadores lineales. Ahora pues entonces aquí ya viendo las propiedades del impulso unitario, ¿cierto? Desplazado, el impulso de t menos delta pues es igual a 1 cuando cuando t es igual a delta y 0 cuando t es diferente de delta. Por lo tanto,
esta expresión que tenemos acá, pues donde haya un t, ¿sí? Pues por propiedades del impulso unitario, ¿sí? Continuo, ¿sí? Esto lo vimos en las propiedades del impulso unitario, pues esta expresión es como si se evaluara toda la función, en este caso fe a la menos st, donde t es igual a nt sub m, no es más. Entonces podemos decir, porque para valores diferentes de nt sub m o el desplazamiento del impulso, pues la integral vale cero, ¿no? Entonces igual a la sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito de x nt sub m, ¿por quién? Por la evaluación de esta función cuando el impulso vale 1. Entonces por e a la menos s n veces t sub m. Y esto es lo que se conoce como la transformada discreta de Laplace. Aplica la transformada de Laplace a la teoría de muestreo. Bien, entonces eso fue lo que se desarrolló, digamos que el siglo pasado, matemáticamente, aplica la transformada de Laplace a la teoría de muestreo. Pero en Norteamérica, pues entonces hicieron el nuevo desarrollo, pero entonces ellos hicieron un cambio de variable. Entonces dijeron, no, el término z es igual a e a la tms. ¿Sí? Entonces hacemos ese cambio de variable, ¿qué vamos a tener? Pues vamos a tener x de m, z t sub m, es igual a la sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito de x de n t sub m por z a la menos n. ¿Sí? Si z es igual a e a la tms, pues e a la menos s n t sub m pues va a ser igual a z a la menos n. Y esta función que tenemos acá, pues es la que es conocida como la transformada z directa, ¿no? Que permite transformar una señal que está en dominio temporal discreto real a un dominio frecuencial, ¿cierto? En el dominio z, que es complejo. Esta es la famosa transformada z. Bueno, la transformada z pues tiene muchas formas, ¿no? Puede definirse desde menos infinito hasta infinito, se conoce como la transformada bilateral z, pero normalmente trabajamos con la transformada z unilateral, que va la sumatoria desde 0 hasta infinito, ¿sí? Entonces, pues, esta es la definición de la transformada z, ¿cierto? Esta es la definición de la transformada z. Si los límites van de infinito más infinito, es la bilateral. Y si va desde 0 hasta infinito, pues es la unilateral, que es normalmente con la que nosotros trabajamos, ¿sí? Entonces es la famosa transformada z. La transformada z, ¿de dónde viene? De aplicarle la transformada de Laplace a la teoría de muestreo y hacer un cambio de variable. Este cambio de variable, o ese cambio de variable de z igual a la de tms, pues es la que nos va a permitir relacionar, ya lo vamos a ver, el plano z, plano complejo z con el plano complejo s, ¿sí? Entonces de ahí más adelante vamos a mostrar, bueno, cuál es la relación entre el plano z y el plano complejo s, ¿no? Esa es la relación, ¿sí? Bueno, entonces, ¿para qué? Para poder evaluar o desarrollar, calcular la transformada z sobre una función discreta, pues esta transformación tiene que converger, ¿sí? Esta transformación tiene que converger, ¿sí? ¿Y dónde converge? Pues converge dependiendo de la región de convergencia, ¿no? Por eso es que es importante conocer, bueno, las propiedades de la región de convergencia, y también es importante conocer la serie geométrica, ¿sí? Porque normalmente en la transformada z, los términos los expresamos en forma de una serie de potencias, una serie geométrica, y hay que verificar que esa serie de potencias o esa serie geométrica converge, ¿no? Para poderse evaluar, ¿no? Eso es importante. Entonces, ¿la región de convergencia qué es? Pues la región de convergencia son lugares geométricos, ya vamos a demostrarlo, son lugares geométricos, circunferencias centradas en el origen, donde la transformada z se puede evaluar, o sea, donde la transformada z converge, ¿sí? Y bueno, ya viendo las propiedades más adelante, vamos a ver que esa región de convergencia la limitan ¿quién? Los polos,
O sea, una de las propiedades es que la región de convergencia no posee polos y está limitado por los polos, ¿no? Al igual que en la transformada de Laplace. Bueno, entonces, pues esto es lo que ya hicimos, ¿no? Eh, eh, Partimos de la teoría muestreo, se aplicó la transformada de Laplace y luego se hizo el cambio de variable ¿cierto? Z igual a menos TMS, ¿no? Y obtenemos, esa podríamos decir que la transformada discreta de Laplace y esta es la transformada Z. Ahora, nosotros sabemos que desde Laplace, ¿cierto? Desde Laplace, si tenemos una función de transferencia de Laplace y reemplazamos el término S igual a J omega, pues básicamente tenemos el caso de la transformada de Fourier, ¿no? Sí, entonces, pues vamos a verificar que la transformada de Fourier es un caso particular de la transformada de Laplace, donde el operador de Laplace solamente se evalúa en el eje imaginario, ¿no? Aquí vamos a, pues, ¿cuál sería la relación entre Fourier? Esta sería la relación entre Fourier y Laplace, pero también podemos tener la relación entre Fourier y Z, ¿no? Entonces, aquí también, si reemplazamos S por J omega, pues tenemos J omega E a la J omega T sub M, ¿no? Entonces, esta es la relación que hay entre el plano Z y Fourier, ¿no? Y Fourier. Básicamente aquí, si nosotros decimos que la transformada de Fourier es igual a la transformada de Laplace alrededor del eje imaginario, se puede decir que la transformada Z es la transformada de Fourier discreta, o sí, la transformada discreta de Fourier es equivalente a evaluar la transformada Z, ¿en dónde? En la expresión E a la J omega, ¿no? ¿Pero qué es E a la J omega? Pues nosotros ya por variable compleja sabemos que E a la J omega es el círculo unitario, ¿no? El círculo de radio 1. Entonces, la transformada discreta de Fourier es evaluar la transformada Z, ¿en dónde? En el círculo unitario, ¿no? El círculo unitario. Así como Laplace, en Laplace, la transformada de Fourier es evaluar la transformada de Laplace en el eje imaginario, la transformada discreta de Fourier es evaluar la transformada Z en el círculo unitario. ¿Sí? Ya vamos a ver, bueno, que el eje imaginario es el lugar geométrico equivalente al círculo unitario en el plano complejo Z. ¿Sí? ¿Qué es lo que se demuestra acá, no? Entonces, si tenemos Z a la TMS, ¿no? Y ese es un valor complejo, ¿cierto? Entonces, al hacer el reemplazo del operador S, pues vamos a tener por propiedades exponenciales, pues una exponencial que depende de una parte real y una parte compleja. Por propiedades exponenciales, pues digamos que separamos las bases. Esta sería una parte real y esta sería la parte compleja, ¿no? Este valor, pues obviamente sigma y T sub m son valores reales, por así decirlo. Entonces, esto es como si fuera una escalar o una constante. Y pues lo que podemos observar acá es que este es un número complejo, ¿no? Y a la J omega. Si utilizamos la identidad de Euler, pues vamos a tener una componente real y a la J omega T sub m, ¿sí? Y a la J omega T sub m, pues por identidad de Euler es coseno omega T sub m más J seno omega T sub m. Esta sigue siendo una parte real y esta una parte imaginaria. Pero lo importante es que E a la J omega T sub m es una función compleja que tiene un lugar geométrico que es que el círculo unitario, ¿sí? El círculo unitario. O sea, en el plano complejo Z, aquí va a estar E a la J omega T sub m, que es el círculo unitario. Entonces, los lugares que aquí podemos observar que S igual a sigma más J omega en el plano S es un semiplano, ¿sí? Pero cuando lo llevamos a la transformada Z, o sea, mediante esta transformación lineal, pues los lugares geométricos en el plano complejo Z, en el plano de Laplace son semiplanos y en el plano Z son circunferencias centradas en el origen. Lo que pasa es que esas circunferencias centradas en el origen pues van a tener diferentes radios dependiendo del valor de E a la sigma T sub m, ¿sí? Pero entonces aquí en el plano Z vamos a tener circunferencias centradas en el origen. Son los lugares geométricos donde van a estar ubicados los polos y los ceros. Obviamente, si sigma es igual a 0, pues E a la 0, ¿cuánto da? 1. Entonces, si sigma es igual a 0, ¿qué significa? Que el eje imaginario en el plano complejo de Laplace, ¿cuándo se tiene el eje imaginario? Cuando sigma, la parte real es 0, ¿no? Está la parte real y aquí está la parte imaginaria. Cuando la parte real es 0, pues tenemos el eje imaginario. En el plano Z, si sigma es igual a 0, pues quiere decir que tenemos el círculo de radio 1. En el plano Z, pues
En el plano Z, el eje imaginario es equivalente al círculo de radio 1, círculo unitario se llama, ¿sí? Ese semiplano del eje imaginario en el plano S es equivalente a un lugar geométrico circunferencia centrada en el origen de radio 1 en el plano complejo Z, ¿sí? Y pues por eso se denota de esta forma, ¿no? La norma de Z, o sea, el radio, la circunferencia con radio 1 es el círculo unitario. Bueno, entonces, así como un sistema continuo está representado por una función de transferencia en el plano complejo S, pues en un sistema discreto, ¿sí? Pues se representa a través de una función de transferencia h de z, donde vamos a tener un numerador en términos de z y un denominador en términos de z, donde las raíces del numerador son los ceros del sistema y las raíces del denominador son los polos del sistema. Y como estamos en el plano complejo z, esos ceros y esos polos son lugares geométricos, circunferencias centradas en el origen, ¿sí? Son circunferencias centradas en el origen. Y bueno, y las funciones de transferencia, que son las funciones, ya lo revisamos cuando vimos la respuesta al impulso, pues la función de transferencia de un sistema es la misma respuesta al impulso del sistema, ¿no? Obviamente, cuando trabajamos en el dominio del tiempo, estimulamos un sistema con una señal discreta, obtenemos una respuesta discreta y aquí está la dinámica del sistema, ¿no? En el dominio temporal. En el dominio del tiempo ya veremos esa propiedad. En el dominio del tiempo discreto, pues y de n, que la respuesta del sistema es la convolución de x de n con h de n. Cuando hacemos las transformaciones tiempo-frecuencia, entonces cuando ya vemos ese bloque en diagramas en la frecuencia, entonces aquí vamos a tener x de z y la salida va a ser y de z y aquí vamos a tener la dinámica del sistema h de z. En el dominio frecuencial, h de z es la relación de la salida con respecto a la entrada, ¿sí? O sea que y de z es igual a h de z por x de z, ¿sí? Entonces esta es una característica de trabajar en el dominio de la frecuencia. En el tiempo, cuando los estímulos ingresan a los sistemas y se obtiene una respuesta, se provocan convoluciones. Y cuando llevamos esos mismos comportamientos, pero al dominio de la frecuencia, entonces las respuestas de los sistemas en la frecuencia son productos algebraicos de funciones de transferencia. Por lo tanto, esa es la ventaja, una de las ventajas de trabajar en el dominio de la frecuencia. Las operaciones son mucho más sencillas, ¿no? O sea, es mucho más fácil realizar productos algebraicos que realizar convoluciones. Entonces, esa es la importancia de trabajar con transformaciones tiempo-frecuencia. Lo mismo sucede con Fourier, ¿no? Las convoluciones en el tiempo, cuando vayamos a Fourier, pues se van a convertir en productos algebraicos de espectros. Entonces, pues es mucho más fácil realizar productos algebraicos que convoluciones. Bueno, entonces ahora vamos a ver la relación que hay entre el plano Z con el plano S, ¿no? Entonces partimos del hecho de que en el plano S, ¿sí? En el plano S tenemos lugares geométricos. ¿Cuáles son lugares geométricos? Pues lugares geométricos polos y ceros. Obviamente en el plano S el plano S se divide en tres partes: el semiplano izquierdo del plano complejo S, el semiplano derecho del plano complejo S, y obviamente en la mitad tenemos el eje imaginario, ¿no? Tenemos el eje imaginario. Digamos que el semiplano izquierdo, que va a tener todos los lugares geométricos que tienen parte real de S menor que 1. O sea, parte real de S negativo. Parte real de S menor que 0. Parte real de S negativo, ¿sí? Entonces, esta es la región del semiplano izquierdo del plano complejo S. Y en esa región, pues pueden estar ubicados tanto polos y ceros, ¿cierto? Entonces, pues partiendo del hecho de que conocemos los lugares geométricos en el plano S, vamos a iniciar con los lugares geométricos que son S, ¿cierto? Que tienen la forma sigma más J omega, ¿no? Entonces, pues vamos a tratar de especificar que esos lugares geométricos
Esos lugares geométricos tienen parte real de S menor que cero. O lo que es lo mismo, sigma es menor que cero, ¿cierto? Porque sigma es la parte real y j omega la parte imaginaria del operador complejo S. Entonces, ¿qué significa? Pues que vamos a considerar qué pasa con polos o ceros, ¿sí? Que están ubicados en el plano izquierdo del plano complejo S, ¿sí? Entonces, esos polos y ceros que son semiplanos, ¿no? Que están ubicados en el plano izquierdo del plano complejo S, en qué se transforman en el plano complejo Z utilizando la función que relaciona el plano Z y el plano S, ¿no? Entonces, pues lo vamos a analizar para el caso de elementos geométricos que están en el plano izquierdo del plano complejo S. Parte real, negativa, ¿sí? Sigma es negativo o es menor que cero. Entonces, partimos del hecho de que, pues reemplazamos, ¿no? Z es igual a E a la TMS, y esto es igual a E a la, estoy reemplazando S, TM sigma más, más TM J omega, ¿no? Entonces Z es igual a E, haciendo, pues descomponiendo en exponenciales, TM por sigma multiplicado por E a la J omega de su M. Entonces, obviamente, si sigma es menor que cero, si sigma es menor que cero y calculamos las normas, voy a calcular aquí las normas, porque aquí pues ya vemos que son lugares geométricos, la norma de Z pues va a ser igual a la norma de E a la TM sigma, ¿cierto? Por la norma de E a la J omega de su M, ¿no? Entonces, esta norma, ¿cuánto va a valer? Pues si TM es un valor positivo y sigma es menor que cero, o sea, es un valor negativo, porque la parte real es negativa de ese lugar geométrico, entonces podemos concluir que la norma E a la TM sigma es menor que 1, ¿sí? Es menor que 1, ¿sí? Y bueno, y nosotros sabemos que a la J omega T sub M, pues sabemos que es el círculo unitario, ¿no? Por variable compleja. ¿Y cuál es la norma de a la J omega T sub M? La norma de a la J omega T sub M es 1. Luego, cualquier lugar geométrico del plano complejo S que tiene parte real sigma menor que 0, es equivalente a tener lugares geométricos, circunferencias centradas en el origen en el plano complejo Z que tienen un radio menor que 1. ¿Sí? Esa es la conclusión. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa eso? Pues que en el plano complejo Z, ¿sí? Todos los lugares geométricos polos y ceros que están ubicados en el plano izquierdo del plano complejo S se reemplazan por todos los lugares geométricos que tienen radios, circunferencias, radios menores o iguales que 1. O sea, todos los elementos que están acá en el plano izquierdo del plano complejo S se mapean o transforman linealmente en todos los elementos que están dentro del círculo unitario. Dentro del círculo unitario. Entonces, ¿qué quiere decir? Que este polo que está aquí, bueno, o este cero, que es un lugar geométrico en el plano S, que está ya cerca al límite de la estabilidad, ¿no? En el plano complejo S, en el plano izquierdo del plano complejo S, este polito, pues muy posiblemente se convierta, este cero más bien, se convierte en un cero dentro del círculo unitario. Y este polo que está en el plano izquierdo, muy posiblemente se convierta en un polo que está dentro del círculo unitario en el plano complejo Z. ¿Sí? Entonces, en general, ¿no? Como conclusión, ¿qué relación hay entre los lugares geométricos del plano complejo S que están en el plano izquierdo del plano complejo S con respecto al plano complejo Z? Todos esos elementos que están en el plano izquierdo del plano complejo S se convierten en lugares geométricos, circunferencias centradas en el origen dentro del círculo unitario en el plano complejo Z, ¿sí? Entonces, todos los lugares geométricos que tienen parte real de S menor que 0 en S es equivalente a todos los lugares geométricos que tienen normas o radios, circunferencias, valores de normas circunferencias menores que 1, ¿sí? Menores que 1. Entonces, de igual manera que en el plano complejo S, el semiplano izquierdo lo denotamos como la región de estabilidad, ¿cierto? Es donde, si se ubican polos acá en el plano izquierdo, se dice que es la región estable en el plano complejo S. En el plano complejo Z
todos los elementos que están dentro del círculo unitario pues van a pertenecer a la región estable del plano complejo Z. ¿Listo? Es importante concluir eso, ¿no? Entonces, pues hablando ya de propiedades de estabilidad de un sistema discreto, así como en un sistema continuo, para satisfacer la estabilidad, todos sus polos tienen que estar en el plano izquierdo del plano complejo S. En un sistema discreto, todos los polos, para que el sistema sea estable, tienen que tener todos los polos dentro del círculo unitario, ¿sí? Y también, aquí también se evalúa lo que es la fase, ¿no? Un sistema es fase mínima si tiene ceros en el plano izquierdo del plano complejo S. Un sistema discreto es de fase mínima si tiene ceros dentro del ciclo unitario del plano complejo Z, perdón, ¿sí? Plano complejo Z. Entonces, esa es la región de estabilidad. En el plano complejo S, semiplano izquierdo. Y en el plano complejo Z, lo que se llama lo que está dentro del ciclo unitario. Todos los lugares geométricos circunferencias centradas en el origen que tienen norma o radios menores que 1. Bueno, eso es lo que les mostraba acá, ¿no? Bueno. Ahora pues vamos a evaluar otros lugares geométricos. Pues ya analizamos los que están en el semiplano izquierdo del plano complejo S, entonces la idea, pues ahora analicemos los que están en el semiplano derecho del plano complejo S, ¿cierto? Entonces allá pues vamos a tener de igual manera, vamos a tener la posibilidad de tener tanto polos como ceros, ¿sí? Pero ¿por qué se caracterizan los elementos que están en el semiplano derecho del plano complejo S? Porque tienen parte real de S mayor que 0, ¿sí? ¿Sí? Son positivos la parte real. Bueno, entonces haciendo el cambio de variable, pues sabemos que el operador de Laplace S es igual a sigma, que es la parte real. Aquí puede ser más o menos J omega. Bueno. Y haciendo el reemplazo, teniendo en cuenta que la parte real de S, que es igual a sigma, es mayor que 0, pues reemplazamos acá, lo mismo que hicimos anteriormente. Entonces Z es igual a E a la Tm sigma, ¿sí? Por E a la J omega T sub m, ¿no? Sí, ya reemplazando este término acá y bueno, más o menos, ¿no? Voy a dejar acá más o menos. Obviamente si calculamos las normas, entonces la norma de Z pues va a ser igual a la norma de E a la Tm sigma por la norma de E a la más o menos J omega T sub m. Obviamente por variable compleja nosotros ya sabemos que esta norma es igual a 1, ¿cierto? Es el círculo unitario, la norma es igual a 1. Pero ahora, si sigma es mayor que 0 y T sub m es mayor que 0, entonces, ¿qué significa eso? Que a la Tm sigma, si Tm es positivo y sigma es positivo, pues es exponencial, tiene una norma mayor que 1. Entonces, en conclusión, ¿qué tenemos? Que Z es igual a E a la norma de E a la Tm sigma, y esto es mayor que 1. Conclusión, cualquier lugar geométrico en el plano complejo S que está ubicado en el semiplano derecho es equivalente a tener elementos, circunferencias centradas en el origen con radios mayores que 1, es decir, son lugares geométricos que están ubicados en lo que se llama fuera del círculo unitario. Fuera del círculo unitario. Entonces, ¿qué significa? Pues si nosotros teníamos este polo acá, ¿cierto? Que está en el semiplano derecho del plano complejo S, o este cero que está en el semiplano plano complejo S, el semiplano derecho del plano complejo S, ese polo y ese cero, pues si están en el semiplano derecho, se van a convertir en elementos, puede ser un cero, o puede ser un polo, que están fuera del círculo unitario. La diferencia es que acá el lugar geométrico en el plano S son semiplanos, y aquí el lugar geométrico en el plano Z, pues son ese cero y ese polo, el lugar geométrico es una circunferencia central en el origen. Entonces, como lo hicimos anteriormente, en el caso anterior, para los lugares geométricos en el semiplano izquierdo del plano complejo S, entonces en el semiplano complejo, en el semiplano derecho del plano complejo S, esos lugares geométricos se dicen que están en la región inestable, ¿sí? Pues en el caso del plano complejo Z, todos los lugares geométricos que estén fuera del círculo unitario, o sea, que tengan radios mayores que 1, son
están en la región inestable. O sea, todo lo que está fuera del círculo unitario es la región inestable en el plano complejo Z, ¿no? Entonces, ¿por qué se caracterizan los lugares geométricos? Los lugares geométricos que están en la región inestable en el plano complejo S? Porque tienen parte real negativa, positiva, parte real positiva. ¿Y por qué se caracterizan todos los lugares geométricos inestables en el plano complejo Z? Pues por los que tienen norma mayor que 1. O sea, tienen radios de son lugares geométricos circunferencias centradas en el origen con radios mayores que 1. ¿Sí? Entonces, esa es la segunda relación, plano S, plano Z. Y por último, pues vamos a revisar qué pasa con el eje imaginario, ¿no? Entonces aquí, pues voy a hacerlo acá con el eje imaginario. Entonces, el eje imaginario, ¿por qué se caracteriza? Porque la parte real es 0. Entonces, en el eje imaginario, sigma es igual a 0. O sea, si tenemos el valor complejo S igual a sigma más o menos j omega, si sigma es igual a 0, pues quiere decir que sigma es igual a j omega, o más o menos j omega, ¿no? Entonces, ese eje imaginario se dice que es la región de estabilidad crítica o marginal, ¿no? Separa el semiplano izquierdo del semiplano derecho del plano complejo S. Es el límite de la estabilidad. Entonces, ese eje imaginario, o sea, cuando la parte real del lugar geométrico es 0, o sea, puede ser un lugar geométrico que está acá o puede ser 0, ¿sí? Bueno, que están sobre el eje imaginario. ¿A qué corresponde en el plano complejo Z? Pues muy sencillo, pues haciendo el reemplazo, ¿cierto? Z es igual a E a la más o menos J omega T sub M. ¿Por qué? Porque sigma vale 0, ¿cierto? Entonces, pues E a la 0 pues da 0. Luego, si sigma es igual a 0, o sea, la parte real del lugar geométrico en el plano S es 0, quiere decir que ese lugar geométrico en el plano complejo Z es igual al término E a la más o menos J omega T sub M. ¿Qué es E a la más o menos J omega T sub M? Pues el círculo unitario. El círculo centrado en el origen con radio 1, pues obviamente el radio de la norma de E a la más o menos J omega T sub M, pues es 1, ¿no? Entonces, en conclusión, los lugares geométricos, polos o ceros que tengamos en el eje imaginario, en el plano complejo S, ¿sí? Todo lo que esté acá, pues se mapea o se transforma en lugar geométrico circunferencia radio 1 en el plano complejo Z, ¿sí? Entonces el eje imaginario es el límite de la estabilidad para los sistemas continuos en el plano complejo S. El círculo unitario es el límite de la estabilidad de los elementos que hay en el plano complejo Z, ¿sí? Hay una interpretación geométrica bueno, cómo se transforma el plano de la plaza Z. Entonces, la interpretación geométrica es pensar que el plano S, el eje imaginario del plano S es un hilo que va desde menos infinito hasta infinito, ¿sí? Entonces, imagínense que el eje imaginario es este hilo, un hilo que va desde menos infinito hasta infinito, ¿sí? Y se desplaza una unidad. Entonces, acá, digamos que acá lo desplazamos una unidad, ¿sí? Lo desplazamos una unidad. Y tuviéramos la oportunidad de enrollar ese hilo sobre un carrete de radio 1. Entonces, si ese hilo lo enrollamos acá, sobre radio 1, pues todo lo que está en ese plano izquierdo, el plano complejo ese, es lo que cierra el hilo enrollado. Y todo lo que está en el exterior, en el plano derecho del plano complejo ese, es todo lo que está en el exterior del carrete donde se enrolló el hilo en el plano complejo Z, ¿no? Lo que está fuera del círculo unitario. Y obviamente el hilo que tiene una longitud infinita, de longitud infinito, en el eje imaginario, pues es el hilo que se enrolló alrededor del círculo unitario del plano complejo Z. ¿Listo? Esa es la relación entre el plano complejo Z y el plano complejo S. Y bueno, ya aplicado a dinámica de sistemas, pues si tenemos sistemas estables, discretos, continuos, pues deben ser equivalentemente estables en discretos y viceversa si son inestables. Lo mismo la dinámica de los ceros, la dinámica de los polos, ¿no? Entonces, por ejemplo, todos los lugares geométricos aquí que están en el plano izquierdo del plano complejo S que están en infinito, con parte real negativa en menos infinito,
se mapean en el centro del círculo unitario, ¿sí? Lo que está dentro, prácticamente ahí en cero, ¿sí? Y bueno, y los elementos que están en el plano derecho, el plano complejo S, hacia valores reales infinitos, pues son circunferencias con radios infinitos, ¿no? Esto es la conclusión, ¿sí? Como ahí tenemos la región estable del plano complejo S, ese plano izquierdo del plano complejo S es la misma región estable dentro del círculo unitario del plano complejo Z. Bueno, ya para terminar, para la próxima clase, pues revisar ya lo que son la serie geométrica, pues voy a terminar la clase de hoy con lo que son las propiedades de la región de convergencia. Entonces, como ya les comentaba, ¿qué es la región de convergencia? Pues la región de convergencia es donde una transformación se puede evaluar o converge. En este caso, en Laplace, la región de convergencia son lugares geométricos semiplanos. Como ya revisamos, la región de convergencia en el plano complejo Z son lugares geométricos circunferencias centradas en el origen. O sea, la región de convergencia tienen esa forma, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las propiedades de la región de convergencia? Pues que nos van a permitir más adelante verificarlas haciendo ejercicios son las siguientes. Pues obviamente la definición, primero, ¿qué es la región de convergencia? Pues son lugares geométricos circunferencias en el origen que están ubicados en el plano complejo Z. Entonces, esa es una propiedad de la región de convergencia, ¿sí? Así como en Laplace los lugares geométricos corresponden a semiplanos, en la transformada Z, la región de convergencia corresponden a circunferencias centradas en el origen. ¿Y qué significa? Que en esas circunferencias o en esos lugares geométricos la transformada se puede evaluar, que sea convergente o es donde converge la transformación, quiere decir que se puede evaluar. Ahora, ¿qué otra propiedad tiene? Así, también la misma que se tiene en el caso de la transformada de Laplace, ¿no? La región de convergencia no puede contener ningún polo. O lo que es lo mismo, la región de convergencia la limitan los polos. La región de convergencia no puede poseer polos, ¿cierto? Y la tercera propiedad, que se divide en tres propiedades, quiere decir que la región de convergencia, bueno, si tenemos varias funciones, cada función puede tener una región de convergencia, y la región de convergencia total es igual a la intersección de todas las funciones de convergencia. Eso tiene que ver mucho con la superposición, ¿sí? Vamos a ver más adelante la propiedad de superposición, pero lo que significa es que si tenemos varias funciones, cada función de transferencia, por así decirlo, tiene sus regiones de convergencia, pero la región de convergencia total de ese sistema, que está compuesto por diferentes funciones, es igual a la intersección de las diferentes regiones de convergencia. Y bueno, y esta es las propiedades que restaban de la región de convergencia, y es que dependiendo de la señal, de la función que tengamos temporal, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si tenemos una señal lateral derecha? O, lo que es lo mismo, una señal unilateral positiva en el tiempo. Si en el dominio del tiempo la señal está definida para tiempos mayores o iguales que cero, se dice que es unilateral positiva. Entonces, esta propiedad nos dice que si la señal o la función a la cual le vamos a calcular la transformada Z está definida para tiempos mayores o iguales que cero, o sea, es lateral derecha o unilateral positiva, la forma de la región de convergencia, ¿sí? Son circunferencias centradas en el origen, con un radio positivo, ¿sí? Con radios positivos hacia afuera, ¿sí? O sea, las regiones de convergencia son circunferencias centradas en el origen hacia afuera si la señal es unilateral positiva, ¿sí? Y observen que la región de convergencia tiene acá líneas punteaditas. ¿Por qué? Porque muy posiblemente acá hay un polo, ¿sí? Entonces el polo está en Rx y la región de convergencia son todas las circunferencias mayores que R más, ¿sí? Bueno, acá es R más bien. No es Rx sino R más. Entonces quiere decir que la región de convergencia es estrictamente mayor, ¿sí? ¿Por qué? Porque de acuerdo a la propiedad que vimos anteriormente, no puede poseer polos. Esta propiedad dice que si la señal es unilateral positiva está definida para tiempos mayores o iguales que cero, las regiones de convergencia de esas funciones son circunferencias centradas de origen hacia afuera, ¿sí? Ahora, si la señal o la función a la cual le vamos a calcular la transformada Z es unilateral negativa, está definida para tiempos menores que cero, ¿cierto? Entonces quiere decir que es lateral izquierda unilateral negativa. Entonces la región de convergencia son circunferencias centradas en el origen, pero hacia adentro. Entonces, muy posiblemente aquí va a haber un polo que limita la región de convergencia. Aquí no pueden haber polos. O sea, aquí no pueden, dentro de la región de convergencia no pueden haber polos.
Entonces, esta región de convergencia son circunferencias centrales menores que R menos, ¿sí? Donde R menos, pues nos dice dónde está el polo que nos limita, ¿no? Y la línea punteadita, pues nos define el límite, ¿no? Entonces, si son funciones unilaterales negativas, o sea, laterales izquierdas, definidas para tiempos negativos, la región de convergencia son circunferencias centradas en origen con radios hacia adentro. Y bien, y pues vamos a tener la posibilidad de tener señales o funciones que son bilaterales, o sea, que están definidas tanto para tiempos negativos como para tiempos positivos, o sea, son señales o funciones que están definidas para todo n, ¿sí? Entonces tiene componente unidad negativa, componente unidad positiva, quiere decir que son bilaterales. Entonces, si la señal o la función a la cual le vamos a calcular la transformada z es una función que está definida para todo el n, entonces la región de convergencia es una especie de donut, ¿sí? Donde va a estar limitada por polos, ¿no? Entonces acá es punteadito hacia afuera y es punteadito hacia adentro. Entonces, muy posiblemente esa función tiene dos polos. Tiene un polo aquí en R menos y tiene un polo en R más. Entonces la región de convergencia son todas las circunferencias entre el origen con radios mayores que R más y radios menores que R menos. Observen que es estrictamente mayor y estrictamente menor, porque en R más y R menos muy posiblemente van a haber polos. Pero ese límite no pertenece a la región de convergencia, por eso se colocan las famositas acá líneas punteadas, porque la región de convergencia no posee polos. ¿Listo? Bien. Entonces, pues esas son las propiedades de la región de convergencia. Yo creo que dejamos así. La próxima sesión de clase, pues, que sería el miércoles, pues vamos a revisar lo de la serie geométrica, que es digamos que ya revisamos el concepto de la transformada Z, de dónde viene su definición, ya revisamos las propiedades de la región de convergencia. ¿Qué nos faltaría? Hacia dónde converge la serie geométrica. Teniendo claro esos tres conceptos, ya podemos empezar a hacer ejercicios y verificar las propiedades de la transformada Z, ¿sí? Entonces, pues, el lunes, como les comentaba, pues tenemos la evaluación y el miércoles, pues, continuamos.